Definitivamente tuvimos todos varios clichés o lugares comunes en la pandemia. La mía fue la obsesión a la jardinería. Creo que fue una metáfora de vida porque yo estaba inmovilizada, estancada en mi casa y dije, bueno, qué mejor que las plantas que están estancadas, pero aún así pueden ser muy productivas y crear fruto y tener una vida bastante completa, ¿no? Sin la movilidad. Así que me dediqué mucho a la jardinería durante la pandemia y empecé a pensar sobre otras metáforas que esta experiencia me puede dar y al mirar la diversidad de especies que yo tenía en mi cajita de plantas en el jardín, yo planté una cacofonía de especias como zanahorias, chauchas, remolachas, sandía, maíz, brócoli, tomates, pepinos. Son cosas que no van juntas, la verdad que sería una ensalada muy rara si pusiera todas en el mismo plato, pero era muy diverso, ¿no? Y me jacté con la diversidad de especies que tenía. Y empecé a pensar sobre la metáfora de este jardín con la diversidad de ideas, porque al principio, cuando uno planta las semillas, se empieza con un lugar en común, ¿no? Que es tierra, agua, sol, y no hay especie que esté dominando, empiezan todas como semillitas, ¿no? Algunas muy vulnerables, algunas crecen más rápido, brotan tarde. Por ejemplo, mis tomates casi nunca brotaron porque no tenía suficiente calor o sol. Y uno empieza a ver ya las diferencias, ¿no? Hay competencia de recursos, las que crecen más rápido, como por ejemplo las chauchas siempre insaciables por el espacio, vertiginosamente crecen y empiezan a tapar el sol a las otras y empiezan a jugarse juegos de competencia entre las diferentes especies, así como hacen las ideas, ¿no? Cuando nos despertamos en la ducha tenemos 5, 6, 10 ideas y a lo largo del día alguna empieza a tomar dominancia en nuestra mente y nos olvidamos a veces de otras ideas o la lista que tenemos al principio del día. Ahora, la parte que me pareció más interesante es que, claro, no tardaron en llegar los yuyos. Tenía comestibles y de pronto empezaron a crecer plantas que ni siquiera planté de manera intencional. Y estas malezas o yuyos empezaron a crecer más rápido que las ideas buenas o mis plantas, mis frutos fértiles. Entonces ahí empecé a ver, bueno, los yuyos empezaron a crecer y dominar, y después las ideas que yo quería que crecieran, como mis zanahorias, empezaron a hacinarse y estancarse en el crecimiento, ¿no? Ya no estaban expandiéndose porque estaban muy hacinadas. Bueno, ahí dije, tengo que trasplantar estas zanahorias, porque no van a sobrevivir en el mismo espacio. Quirúrgicamente las extraje del espacio que estaban y empecé a separarlas, todavía muy débiles, y las replanté en una maceta. Bueno, lo que pasó es que las zanahorias empezaron a marchitarse, no estaban contentas con el trasplante, pero el trasplante era necesario para la supervivencia. Y eso me hizo pensar sobre cómo las ideas muchas veces tampoco pueden crecer o tener el fruto máximo en el huésped original. Tienen que encontrar un nuevo huésped en donde pueden maximizar su potencial. Y empecé a pensar sobre ejemplos de la historia. Por ejemplo, General Magic es una compañía de tecnología en Silicon Valley que fue en donde se creó la telefonía smartphone, ¿no? El teléfono inteligente. Y pasaron décadas hasta que Apple, Samsung y otros pudieron comercializar esa tecnología. La idea tuvo que trasplantarse, hubo mucho drama, casi como con mis zanahorias, y mucha competencia entre productos que quisieron matar el uno al otro, pero en definitiva se requirió esa transferencia para poder sobrevivir y realizar el potencial inicial. Ahora, volviendo a los yuyos, empecé a pensar sobre cuál es el efecto de las ideas tóxicas en nuestras vidas, ¿no? Como los yuyos, si uno los deja con las ideas positivas, con mucho potencial, empiezan a ocupar espacios que eran originalmente intencionadas para las ideas productivas, ¿no? Y eventualmente, si uno no se deshace de esos yuyos, van a tomar control del espacio.
Y ahí empecé a pensar sobre qué pasó en mi vida con las relaciones tóxicas, las ideas que me hacen sentir baja mi autoestima o que me empiezan a capaz que pensar en cosas que parecen realidad pero no son realmente basadas en evidencias, ¿no? Como lo que ahora domina los medios, las teorías racistas, las conspiraciones, las conjeturas, y empecé a pensar que son malezas y yuyos que crecen vertiginosamente, parecen plantas, a veces tienen incluso flores muy bonitas, pero uno tiene que deshacerlas y discernir, identificar cuáles son y rápidamente deshacerse de ellas del jardín, ¿no? Entonces, creo que la provocación es que muchas veces pensamos sobre ideas, como decirle que sí a la innovación, que sí a cosas nuevas, pero como dijo Steve Jobs, la innovación es en realidad decir no 1000 veces. Y en mi caso, mi consejo es decirle no a las ideas yuyos y saber cómo discernirlos.